Algunos recordaréis El Juicio del Dolor, una serie de directos en mi canal en los que sometimos a juicio, valga la redundancia, a los Anillos de Poder. Pues bien, parece que se masca un juicio a Andor, y no porque yo lo haya auspiciado, sino porque un fan indignado ha acusado formalmente a la serie de varios cargos criminales, y dado que todas las posibilidades de negociación han fracasado, pues tendremos que resolver el asunto en los tribunales del show. Antes de entrar en materia, aprovecho para hacer un llamamiento a detractores y fans de la serie de Tony Gilroy que quieran sumarse a los equipos de acusación o de defensa. Requisitos: no tener miedo escénico, tener una webcam y un micro mínimamente decentes, una conexión estable a internet y, por supuesto, una cuenta de Discord, porque coordinaremos todo desde mi servidor. ¿Te quieres apuntar? Pues únete a mi servidor de Discord y me mandas un mensaje. Y yo, como juez corrupto, obviamente no soy ni puedo ser imparcial, por lo que la acusación puede presumir, y con razón, que voy a inclinar la balanza a mi conveniencia, pero para ponérselo más fácil, en este vídeo les pondré en bandeja lo que podrían ser argumentos sólidos de la defensa para que la acusación pueda trabajar en una contraargumentación que ponga a la defensa contra las cuerdas, o para que se den cuenta de que no hay caso y retiren los cargos. En cualquier caso, estos argumentos vienen en forma de comentarios de mi audiencia que me dejaron a propósito de mis observaciones sobre la serie, y así aprovecho y recupero el formato de videocomentarios de mi audiencia, que ya venía haciendo falta. ¡Vayamos para allá! Videocomentarios de mi audiencia. Carlos Cerpa me cuenta que, para mí, Andor no es solo la mejor serie de Star Wars, es que es una obra maestra. La veo una vez al año, al menos. Andor es todo lo que está bien con Star Wars, y yo lo creo de la siguiente manera. Uno de mis críticos de cabecera, lamentablemente ahora mismo no recuerdo cuál, dijo algo muy cierto: Disney no entiende el concepto de la fuerza. No por otra razón, cada producción en que esta toma parte, es decir, en todas menos Andor, es siempre un desastre. Fuera de ello, debo admitir que al principio me costó. Por más de un mes no logré pasar de los primeros 15 minutos de la serie. Una vez pasado eso, ¡qué gustazo! Es que no es solo la mejor serie de Star Wars para mí, o quizá el mejor producto desde la trilogía original. Es que es, a todos los efectos, una seriaza que no requiere mayor contexto para ser disfrutada. Genial. Ahora, como último punto al comentario previo, quizás parte de las razones por las que toda otra producción fracasa estrepitosamente es porque, además de no entender Disney el concepto de la fuerza, lo que no entiende tampoco es que la historia está completa. La historia de Star Wars, en palabras del mismo George Lucas, vamos, que es como tener a Tolkien en vida hablando de la Tierra Media, está terminada. En una entrevista en los 2000 dijo: no hay episodio 7 y no puede haber episodio 7. What if someone else beside you came to you and said, I want to make episode 7? Could you see that happening? No. No, absolutely, positively, you're really closing the door without any wiggle room whatsoever. Right. There is no episode 7. La historia de Star Wars es la tragedia de Darth Vader y esa historia está terminada. Andor, al no incluir ninguno de los elementos que referencian a la fuerza y, por supuesto, al tener la mayor mezcla de talento en una producción de esta saga, demuestra que se puede y se debe dejar la trama principal de lado, y que contar historias paralelas sin incluir referencias a la trama central cada 5 minutos no solo es posible, sino que es el camino a seguir. Precisamente en este sentido tenemos el siguiente comentario de Draconia, que pone el acento en la idea de que se puede diversificar la audiencia de la franquicia creando productos distintos como Andor. Dice Draconia: es lo que he comentado varias veces sobre el tema de la diversificación. Una franquicia no tiene por qué limitarse a un único tipo de producto, y menos una como Star Wars, donde tenemos una galaxia entera llena de posibilidades. Puedes seguir haciendo lo que funcionó en un principio, unas tramas sencillas con espectáculo y los identificadores clásicos, pero a la vez puedes tomar otros rumbos, como es el caso de Andor, ofreciendo algo a aquellos que eran niños cuando se introdujeron a Star Wars, pero han madurado y necesitan de vez en cuando algo más adulto. ¡Qué demonios! Incluso se podrían hacer series sitcom o culebrones románticos para audiencias específicas, pero Disney ha decidido que solo quiere un tipo de producto para apelar a un único tipo de audiencia. Eso no es malo de por sí, hay que tener en cuenta siempre el público objetivo, pero mientras lo hace, espanta a la base de fans que ha hecho a la franquicia sobrevivir durante más de 40 años, y para colmo, las audiencias a las que apela no parecen responder. En definitiva, puedes mantener lo que te ha funcionado y probar enfoques nuevos en paralelo, ofrecer cosas que el público no sabe que quiere, pero que querrá una vez las vea. Andor me ha parecido una maravilla. Entiendo que haya gente que no le guste porque es un Star Wars sin Star Wars, prescindiendo de elementos reconocibles y con una estructura y desarrollo de trama alejados del estándar Star Wars, y eso es precisamente lo que lo vuelve especial. ¿Que la Coca-Cola está buena? Pero de vez en cuando nos apetece tomarnos una buena cerveza, y esto es Andor, una cerveza de calidad entre un montón de refrescos de cola que saben parecido y de los que ya estamos cansados.
Al respecto me reitero en lo que ya dije, si la franquicia me sigue ofreciendo productos similares a Andor, pues me vuelvo fan, porque del resto que se está haciendo pues en principio no me interesa nada. Warden Griffin me deja el siguiente comentario que contiene un argumento muy poderoso en defensa de la serie. Atención. Andor es una historia de hormigas insignificantes, de peones intentando llegar a la octava fila. Se siente Star Wars en cuanto a que todo sucede en el mismo tablero de ajedrez en el que suceden las cosas en la franquicia. Y no se siente Star Wars en cuanto a que, en lugar de centrarse en los movimientos y estrategias de los caballos, alfiles, reinas y reyes, se centra en el juego de esas piezas que solo avanzan de uno en uno, que no pueden retroceder y que aparentemente no cuentan nada ni a nadie importan. La estructura básica es igual, la partida es exactamente la misma, nos cuenta la historia del tránsito del lado oscuro hacia la luz, solo que esta vez el protagonista no es un semidios sensible a la fuerza y los dos lados no están claramente definidos. El tránsito no tiene unas reglas definidas y la brújula moral es subjetiva y errática. Esa es la grandeza de esta serie, que baja a lo terrenal una historia de dioses. La serie de Andor no es culpable ni inocente, simplemente es un contrapunto. El maniqueísmo de la trilogía original es un maniqueísmo bien, quiero decir, si bien es superficial, simplista y caricaturizante, como todo maniqueísmo, al mismo tiempo profundiza en su propio maniqueísmo, dotando a su universo de unas reglas abundantes y bien definidas que se exploran por parte de las tramas y personajes. Los Jedi son buenos, los Sith son malos, pero cualquiera de ellos dos puede realizar un tránsito de uno a otro lado si no cumple unos requisitos bien claros, realiza ciertas acciones o anida ciertos sentimientos. De repente, lo simple se vuelve complicado y resulta que algo técnicamente bueno, como el amor romántico, puede llevarte al mal. El amor romántico es apego. El apego hacia una persona o cosa te lleva al miedo, a perderlo. El miedo lleva a la ira, para defenderlo. La ira lleva al odio, hacia quien te lo quitó. Y todo eso desemboca en un sufrimiento que te posee y te vuelve un ser egocéntrico y oscuro. Un Sith. Así pues, no existe en este universo un Jedi poliédrico que aúne virtudes con defectos, ni un Sith que anide sentimientos buenos dentro de su maldad. Pero al mismo tiempo se reflexiona sobre los conceptos que definen cada uno de los lados y se nos ofrece un catálogo de todas aquellas acciones o sentimientos que nos pueden mover de un lugar a otro y al final, dentro de un relato con espaditas que brillan, subyace un mapa moral que trata de responder a la pregunta de ¿qué es el bien y qué es el mal? Y nos cuenta cómo puede llegarse de un lugar a otro. Existe en este universo el mal puro, pero al contrario que sucede con el malo de James Bond, aquí se nos explica y radiografía cómo se conforma. La trilogía original es un simplismo con una lectura profunda, protagonizada por elegidos luchando en una batalla celestial. Andor es el contrapunto, como digo, es subjetiva y llena de claroscuros y no tiene unas reglas definidas, como sucede en el mundo real. Es una historia que no está protagonizada por gente importante, ni elegida, ni sensible a ningún tipo de fuerza, por nadie que esté realizando un tránsito consciente hacia ningún lado, ni tratando de inclinar ninguna balanza cósmica. Pero al mismo tiempo, y por debajo, todo esto sucede y es parte de la misma partida de ajedrez. Cuando terminas la serie te das cuenta que ocurre lo contrario que en la trilogía original y que a la inversa nos cuenta lo mismo. Al final, toda esta complejidad y subjetividad desemboca en algo muy simple y que obedece a una suerte de arquitectura universal. Toda esa complejidad al final se despeja como una ecuación y se reduce a la pregunta: cuando llegue el momento, ¿harás lo correcto? Andor nos cuenta el tránsito del lado oscuro hacia la luz de un peón que llegó a la octava fila y se convirtió en reina. La historia de un mate pastor, de una defensa siciliana contada por las piezas que ya fueron comidas. No es culpable, no es inocente, es opuesta y complementaria. Bueno, esta enorme reflexión, además de todo lo dicho, apuntala la idea que antes desarrollaba Draconia de que Star Wars no tiene por qué cerrar su audiencia a un perfil específico, y Andor demuestra que se pueden crear cosas dentro de la franquicia enormes que atraigan a otro público. Si puede existir Lego Star Wars, ¿por qué no puede existir Andor? Y por si este comentario que os he leído no hubiese sido suficientemente grande, para finalizar, atención al que me deja Din Tainta, que se siente como uno de esos fantásticos monólogos que menudean en Andor. Prestad atención y conmoveos conmigo, no sin antes dejarme un like si os está gustando el vídeo. De paso, si no lo habéis hecho aún, os invito a que os suscribáis y activéis notificaciones para estar al día de mi mandanga. Venga, os dejo con este monólogo de Din Tainta. Atención. Creo que fue viendo Andor cuando por primera vez a lo largo de toda la franquicia sentí ese universo como real. Real, de verdad, verosímil. Y es que Andor habla de una galaxia muy lejana, pero que está aquí, y es reconocible. ¿Cómo no acordarse de Hannah Arendt y su banalidad del mal al ver al funcionario gris que cumple su función con pulcritud exacta y despiadada?
en su bien relativo, en su borroso mal, la terrible mediocridad del engranaje que hace posible el terror. Recuerdo sentir fascinación y sobrecogimiento cuando la sombra de ese destructor espacial cubrió la hierba, precisamente porque la serie dibuja personas y conflictos y no fluorescentes de colores. Estamos hechos para empatizar con los otros y empatizamos incluso con los otros de galaxias muy lejanas, si los creemos como reales. Podemos imaginar perfectamente que el aullido de los TIE Fighter en vuelo rasante hiela la sangre como lo hacía el chirrido de las orugas de un Panzer VI Tiger en la Segunda Guerra Mundial. Personas. En realidad, solo nos importan las personas, lo que habla de nosotros, como siempre ha sido, de la epopeya de Gilgamesh a las penurias del Apolo 13, aquí o en una galaxia muy lejana. He renunciado a toda posibilidad de calma interior. Mi mente se ha vuelto sombría. Comparto mis sueños con fantasmas. Me despierto a diario con una ecuación que formulé hace 15 años y que tiene un único resultado. Estoy condenado por lo que hago. Mi furia, mi ego, mi negativa a ceder, mis ansias de luchar, me han colocado en una posición sin escapatoria. Estoy condenado a usar las herramientas de mi enemigo para vencerlo. Renuncié a mi decencia por el futuro de los demás. Renuncié a mi vida por un amanecer que jamás veré. Con un speech casi shakespeariano como ese, ¿quién no se siente interpelado? ¿Quién no ha quemado algo bueno y luminoso de sí mismo alguna vez en la esperanza de una noble justificación o en la resignada tristeza de la mediocridad? Quizá Star Wars siempre fue un cuento infantil, es cierto. Quizás somos nosotros los que ya no nos deslumbramos con el fulgor de un sable láser. No sé, pero creo que Star Wars puede expandirse con nosotros, como el propio universo en el que habita y recrea. Creo que si no lo hace, sucumbirá víctima de su propia pulsión autorreferencial, como un cuento para niños, como una enana blanca. Y sería una lástima, porque esa galaxia muy lejana nos roza cada día.